México es un país rico en cultura y reconocido por su gastronomía y por su gran biodiversidad. También es uno de los países más grandes en América Latina, tanto en términos de extensión geográfica como de población o de capacidad económica. México limita al norte con los Estados Unidos de América, al sur con Guatemala y Belice, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de México y Mar Caribe. Su privilegiada posición geográfica, la increíble variedad de sus paisajes y su riqueza histórica y cultural lo han convertido en el segundo destino turístico en América. Los cuerpos de agua existentes en México son ríos, arroyos, lagos y lagunas, así como almacenamientos subterráneos y grandes masas de agua oceánica. El agua en México es un serio problema. Para tomar conciencia de lo grande que es, veamos unos datos. El país se ha enfrentado en los últimos tiempos a la peor sequía en 70 años. 12 millones de personas carecen de agua potable. 90 millones de personas tienen que potabilizar el agua o comprarla a empresas privadas. En algunas ciudades del país se pierde hasta 35% del agua debido a filtraciones por el mal estado de las canalizaciones. México es un país predominantemente semiárido, con unas precipitaciones menos de 500 milímetros al año en 52% del país. En muchos lugares, ante la escasez del agua, se sobreexplotan los acuíferos subterráneos. Una de las principales causas de la escasez del agua en México es el incremento de la población, en 83 millones de habitantes, al pasar del 25 millones en 1950 a 108 millones en 2009. Esto causa numerosos problemas como la contaminación del agua que queda o el hundimiento del suelo de la Ciudad de México por este motivo. México tiene una gran extensión de manglar, sin embargo, con el paso de los años ha perdido gran parte de este. Se calcula que para el 2025 habrá perdido entre el 40 y 50% de la superficie de manglar. México es un país con una gran diversidad climática. El relieve y la presencia de los océanos influyen mucho en su configuración, y es posible encontrar climas fríos a unos cuantos centenares de kilómetros de los más cálidos. En general, la temperatura media suele estar entre los 25 y los 30 grados. A grandes rasgos se pueden distinguir estos climas: clima seco, clima muy seco, cálido húmedo y subhúmedo, clima templado. Las lluvias suelen concentrarse entre mayo y octubre, pero hay muchas regiones en las que son escasas, por lo que las montañas que rodean el altiplanicie mexicana actúan de barrera para las nubes. El cambio climático se ha podido apreciar en los diferentes ámbitos de México. Según la NASA, las temperaturas promedio han aumentado 0.8 grados durante el último siglo. Este incremento de temperatura se ha podido apreciar en los diferentes estados en donde ha subido la temperatura, como por ejemplo Quintana Roo, en donde ya ha subido el promedio. De este aumento, 75% ocurrió durante las 3 últimas décadas. De acuerdo con el registro meteorológico, en los últimos 8 años han sucedido los 6 más calurosos, y 2005 ocupa el primer lugar. Las consecuencias de la perturbación climática son claramente visibles. Olas de calor, inundaciones, sequías, tormentas y huracanes causan muertes y grandes daños materiales en zonas expuestas y vulnerables. Destruyen existencias y en algunos casos provocan la migración forzada. Podemos apreciar que el cambio climático ha afectado enormemente a México, pero ¿qué podemos hacer al respecto? La solución es una revolución energética que transforma el sistema hacia las energías renovables, la eficiencia energética y la inteligencia. El desarrollo de esta energía será una fuente de empleo y reducirá los costos de la electricidad. Tenemos también la responsabilidad de exigirle a los gobiernos que asuman políticas climáticas y energéticas que nos mantengan lejos del aumento de la temperatura de 2 grados. Debemos exigir a las grandes empresas emisoras de gases de efectos invernadero responsabilidad. Y debemos exigir a los gobiernos que aprueben un marco jurídico para que los inversores desarrollen energías renovables con seguridad, que acabe con las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050 y que regule el lobby de las empresas causantes del cambio climático, sobre todo que no sean estas las que decidan las políticas climáticas y energéticas.